Hola, bendición y larga vida. Bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa. Bendición y larga vida a todo el pueblo religioso. Bendición y larga vida a todos los seguidores de Ilay Favordara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Estamos aquí una vez más para seguir hablando acerca de los ordos un poco salidores o de los ordos un poco populares, por decirlo de alguna manera, o los que menos literatura tienen y las personas menos conocen acerca de las cuestiones referentes a estos ordum. Y hoy vamos a hablar del ordum Ofunché, que es el último ordum de todos los signos de Ifá. Ifá se compone de 256 ordum, donde Ofunché va a ser el último ordum. Y vamos a estar viendo todas las cuestiones inherentes a este ordum de Ifá. Vamos a estar viendo todas las cuestiones que tienen que ver con este ordum de Ifá o que están relacionadas con este ordum de Ifá. Y vamos a estar viendo, como siempre, los caminos, y vamos a estar escudriñando un poco sobre el conocimiento acerca de este gran ordum de Ifá, que es Ofunché, que no por ser el último es el menos importante, que es lo que está queriendo decir Ifá con todas las cosas que tiene en su corpus literario y cómo la persona que lo ostente podrá vivir una vida plena, una buena vida, bajo la astralidad de este ordum, y vas a poder saber cómo gana, cómo pierde y cómo puede hacer las cosas para que la vida le sea mejor o más factible con este ordum de Ifá, en cualquiera de sus consagraciones religiosas, ya sea Ikofafunde ni Orúmila, sea Ufacafún o sea cualquier divinidad que haya traído este signo a la tierra. Entonces nada, para entrar en la dinámica ya del ordum propiamente hablando, dice por qué aquí nace el Aguanda Soja. Y ahí vamos a detenernos un poco y vamos a estar explicando para las personas que no saben qué cosa es un Aguanda Sojano. Asojano es el santo sincretizado con San Lázaro. Eso la mayoría de las personas lo saben. Pero ¿qué pasa con esto? Que San Lázaro tiene unas ceremonias especiales que se hacen, que son el Aguán. Sabemos que hay otros santos que tienen Aguán, como Locum y otros santos, pero aquí específicamente el Aguán que nace es de Asojano, donde dice que la persona va a necesitar limpiarse con toda esta serie de cuestiones que van a ser propiamente asojanos, sean todas las miniestras, todos los granos, todas las viandas, todas las cosas que normalmente se ponen en un aguán. La persona va a tener la necesidad de limpiarse o de hacer el aguán asojano, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. ¿Para qué? Para limpiar todas las astralidades negativas que pueda tener en su cuerpo, para evitar enfermedades, que es lo que está vaticinando este gran ordum de Ifá o Funché. Dice por qué en un momento determinado aquí nace la garza, por qué el pájaro representativo de este gran ordum de Ifá es Joaquín, que es la garza, pero que es la garza que tiene, que es blanca y que tiene alrededor del cuello un aro de plumas rojas, que dice que representa la corona de los reyes. Entonces dice este Ifá que aquí nace la oratoria porque la persona que es Ofunché tiene arte para hablar, tiene gran destreza a la hora de comunicar, tiene gran destreza a la hora de decir las cosas a un auditorio o a un cúmulo de personas grandes, que es lo que está diciendo Ifá, y que esta arte la tiene que usar para convencer en la vida. Dice por qué le va a hacer falta a la persona que es Ofunché valerse de esta habilidad nata que tiene para realizar grandes cosas en su vida personal o en su vida social o en su vida laboral, que es lo que está vaticinando aquí este gran ordum de Ifá. Dice por qué aquí nacieron los vestidos. Dice por qué a la mujer que es Ofunché se le recomienda ponerse vestido y no ponerse tanto pantalones. Sabemos que las mujeres modernas, que en nuestra sociedad moderna las mujeres usan muchos pantalones, pero la mujer que es Ofunché va a tener la gran necesidad de ponerse vestido. En nuestra religión se han perdido muchas cosas, y una de las cosas que se ha perdido es que siempre la mujer se representó con su saya y el hombre con su pantalón. Incluso antiguamente no podían asistir las mujeres a un tambor de fundamento con pantalón, pero esas costumbres como que se han ido perdiendo en algunos lugares. En otros lugares, como en mi casa propiamente religiosa, propiamente dicha, y Ley Favordara, tratamos de mantener estas cuestiones lo más arraigada posible y lo más cerrada posible. Pero aquí la mujer se le recomienda
ponerse vestido, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí nacen los 4 puntos cardinales que estén en el tablero de Ifá y el por qué hay la necesidad de rendirle pleitesía a Ochumare, que no es más que el arcoíris. Dice que la persona que tenga este gran orden de Ifá va a tener la necesidad de rendirle grandes pleitesías al arcoíris, porque dice que el arcoíris no es más que un ello significa majá. Dice que es un majá que le da la vuelta al mundo y que trata de morderse él mismo la cola, y que Olodumare lo creó con 21 aros, pero ahorita cuando vayamos a hablar de este camino, que es un poco engorroso hablar, porque hay cosas que no podré hablar de ese camino, pero sí quiero tocarlo y dejar algunas cosas claras acerca de este gran camino que está dentro de este gran orden de Ifá. Dice por qué aquí nace la pérdida de la memoria. Dice por qué aquí hay la necesidad eh, de hacer rogaciones de cabeza, de hacer ciertos esboces para evitar la pérdida de la memoria, y hay la necesidad de usar una pluma del oro eh, para la mujer dentro del pelo y para los hombres en la gorra o en el gorro o en la guía para la mujer. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de la memoria. Y independientemente a esto, la persona que tenga este gran orden de Ifá va a tener la necesidad de conocer la clavellina de río, que es una ehue que se da cerca de los ríos, y va a tener la necesidad de usar esa ehue en la cabeza para evitar la pérdida de la memoria, incluso hacerse rogaciones de cabeza con esta ehue. Dice por qué en un momento determinado aquí la persona va a tener que rendirle grandes pleitesías a la luna. En directas anteriores yo he estado explicando que a la luna, al sol, a las estrellas se le da de comer, pero la persona aquí, en este orden de Ifá, va a tener que hacerle grandes pleitesías a la luna, porque dice que la luna en un momento determinado incluso fue a refugiarse a casa de Obatalá porque no le prestaban la debida atención. Entonces habla de falta de consideración hacia la persona que tiene Ofunché. Habla de falta de consideración hacia la persona, habla de falta de respeto hacia la persona que tiene Ofunché. Y entonces hay que rendirle grandes pleitesías a la luna, hay que pedirle a este astro, que es lo que dice Ifá. Dice porque aquí hay que tener cuidado, porque dice que las tripas se retuercen. Dice porque el sonido que hacen las tripas cuando se mueven y que sentimos que las tripas, eso nace en este orden de Ifá. Pero dice que aquí hay que tener cuidado porque las tripas se pueden retorcer y la persona que es Ofunché está propensa a intervenciones quirúrgicas a consecuencia de cualquier problema en los intestinos o en algún órgano interno, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice aquí el por qué habla la profanación. Dice porque aquí la profanación incluso puede costar la vida. Dice profanación es el acto de querer saber cosas que no se pueden, de abrir lugares que deben estar cerrados porque son sagrados o porque tienen cierto misticismo o porque simplemente están prohibidos abrirlo. Y dice que la persona en Ofunché fue curiosa y profanó un secreto que no debía profanar y le costó la vida. Y eso lo vamos a estar viendo cuando veamos los signos, y sobre todo si la persona mujer dice que tiene que evitar la curiosidad para evitar profanar un secreto y que incluso le pueda costar la vida o le pueda traer prejuicios para su salud física o mental, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí hay que tener cuidado, porque dice por qué la persona que es Ofunché puede tener hijos fuera del matrimonio, puede tener hijos bastardos y puede incluso negar hijos que pueda tener, sobre todo si es hombre, porque dice que aquí vamos a estar viendo un camino porque el hombre precisamente era el que salía a caminar y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Entonces aquí hay que tener cuidado porque aquí hay que reconocer a los hijos, aquí hay que tratar bien a los hijos aunque sean fuera del matrimonio, que es lo que le está diciendo Ifá, porque este hijo fuera del matrimonio es la suerte de la persona o del hombre que sea Ofunché, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay que escoger bien o porque hay que escoger correctamente a los padrinos, porque dice que aquí habla de personas que no está consagrada, que no tiene ninguna consagración del santo, que no tiene santo coronado, sin embargo hace ceremonias religiosas, y que la persona que es Ofunché puede en un momento determinado haberse hecho algún tipo de ceremonia religiosa con una persona que no estaba consagrada y que esto le puede traer trastornos en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí igualmente que en Babá y Yobe se hace a Chinimá. Dice por qué aquí se hace a Chinimá de la misma forma de proceder que en Babá y Yobe, con la granada, el carbón dosai, la paloma y todas las cuestiones que sabemos que lleva el achinimá. Dice aquí, perdón, dice aquí que la mala suerte persigue a la persona y que se le hacen 3 esboces seguidos
Hay la necesidad de hacer 3 esbozos el mismo día, que si se pueden hacer uno a las 6 de la mañana, uno a las 12 del día y uno a las 6 de la tarde, mucho mejor, para cortar esa racha de mala suerte que le viene a la persona o le está cayendo atrás a la persona, porque dice que la mala suerte siempre estaba persiguiendo a la persona. Dice que porque en este orden difá no se puede ser orgulloso ni envidioso. Dice porque en un momento determinado aquí la envidia es un sentimiento que la persona que es ofunché tiene que tratar de evitarlo, para que esto no le traiga contratiempo, porque aquí dice que Ofunché era una persona contraproducente. Entonces tiene que tener cuidado Ofunché, incluso hasta con discordia para con él mismo. No va a hacer que piense una cosa ahora y piense una cosa después y él mismo se diga y se contradiga, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué aquí nace la contrariedad entre Egun y el santo? Dice, ¿por qué aquí a la persona que es Ofunché hay que llevarla por el buen camino religioso para que entre sus Egun y su ángel de la guarda o los demás santos no hayan ciertas contradicciones que son los que van a, en un momento determinado, a frenar la condición de vida de la persona que es Ofunché. Porque dice que la persona que es Ofunché nada más que cree en el espiritismo y nada más que cree en el espíritu, que es lo que pasaba en la tierra de aquel en un momento determinado, cuando nada más que se creía en el espiritismo. Y Osbadará tuvo que ir a intervenir y a dar ciertas charlas para que, por mandato de Olofin, para que las personas empezaran a creer en el santo y que llevaran una cosa tanto como con la otra y entre las dos cosas pudieran vivir correctamente, porque estas personas estaban pasando necesidad a consecuencia de que nada más que creían en el espiritismo. Dice que la persona que tiene este orden difá hay la necesidad de hacerle medio asiento de santo, que ya últimamente nadie habla de estas cuestiones. Ya nadie habla del medio asiento de santo, que es la entrega de los collares y que se debe hacer correctamente. Ahora últimamente entregan los collares y punto. Antiguamente se robaba la cabeza, se hacían ceremoniales para entregar los collares y el medio asiento de santo. No vamos a entrar en esto porque no es el motivo de la directa, pero sí antiguamente se hacían estas cuestiones bien hechas. Dice porque aquí marca que la persona puede estar presa o recluida, porque dice que aquí los cochinos estaban presos y se los estaban robando para matarlos. Dice porque hay que tener cuidado a la persona que tenga Ofunché con sus hijos, con el cuidado de sus hijos, porque dice que aquí la puerca parió y le estaban robando los cochinos y se lo estaban matando. Entonces la persona que tenga Ofunché tiene que prestar especial atención al cuidado de sus hijos, porque dice que puede haber la pérdida de uno de los hijos de esta persona, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque en un momento determinado la persona que tiene un funché tiene la necesidad de bañarse con ristra de ajo. La ristra donde va enganchada el ajo, corta un pedazo, la echa en el agua y con eso tiene la necesidad de bañarse. Dice porque si el hombre es ofunché, no tiene necesidad de coronar ocha. Dice que en un momento determinado lo que tiene que hacer es hacerse ifá. Y no vamos a entrar en la disyuntiva de que si se corona ocha, de que si no se corona ocha, de que si se hace ifá directo, de que si no se hace ifá directo. La persona lava el santo, que existe el lavatorio del santo, y lo he hablado en otras directas, y se le hace ifá, porque dice que la persona que tiene funché no tiene la necesidad de hacer el santo. Si es hombre, si es mujer, entonces tendrá la necesidad si su ángel de la guarda lo determina sí o no, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque dice que aquí la persona tiene problemas para engendrar, tiene problemas para dar a luz, la mujer tiene problemas para concebir a su hijo, que es lo que está diciendo Ifá. Pero después hay que tener cuidado porque dice que la mujer en un momento determinado va a tener que ser una mujer estrictamente higiénica para con las cuestiones de su hijo recién nacido, porque aquí habla de la mujer que le faltaba la higiene, realizaba el acto sensual y no se lavaba los pechos y después le daba, amamantaba a su hijo, por consiguiente el hijo chupaba todos estos microbios y lo que se le empezó fue a tener problemas digestivos, el hijo empezó a presentar problemas de endurecimiento del estómago y empezó a presentar serios problemas que agravaron su estado físico, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces aquí habla de que el niño recién nacido se puede enfermar y puede presentar cólico, puede presentar parásitos, puede presentar todas estas cuestiones a consecuencia de la falta de higiene de su madre a la hora de darle el pecho, que es lo que tiene Ifá.
Dice Ifá porque aquí se puede ir preso por falsante. Entonces hay que tener cuidado porque yo estaba hablando ahorita de por qué la persona puede convivir encerrada en un momento determinado, puede ir incluso preso, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay que cuidarse las vías respiratorias, porque aquí se pueden empezar a presentar problemas de asma, tuberculosis y esta serie de cuestiones. Entonces hay que cuidarse las vías respiratorias, hay que cuidarse correctamente los catarros, no se puede descuidar la persona de que es un catarro y no pasa nada, no, hay que acudir a un médico y hay que buscar prescripción facultativa independientemente de todas las obras de religión que se puedan hacer, que es lo que dice Ifá. Dice que aquí esto es un Ifá de pasar muchos trabajos, de incluso no tener comida, pero que después de pasar todos estos trabajos, las cosas se van a arreglar, las cosas van a venir bien y la persona tendrá estabilidad económica y tendrá estabilidad social, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué aquí hay que hacerle caso a lo que digan los niños? Porque dice que los niños en un momento determinado pueden transmitirle un mensaje a la persona que sea funché y que por no oírlo incluso pueda enfermarse o incluso pueda morir, que es lo que dice Ifá. Dice Ifá aquí es porque se le prescribe a la persona que es funché que no puede tener relaciones íntimas, amorosas o conyugales con personas que practiquen la regla del palo mayombe. Porque dice que esto lo que le traerá será atraso. Dice porque hay que tener cuidado en un momento determinado. Los padres no se separen y no críen al hijo juntos. Y el hijo empieza a sufrir las consecuencias de la separación de los padres, que es lo que está diciendo Ifá. El hijo se críe con ciertos traumas, con ciertos temores, con ciertos rencores, a consecuencia de qué? A consecuencia de la separación de los padres, y esto le vaya a traer al traste que en su vida adulta es presente problemas de traumas mentales o psicológicos a consecuencia de la separación de los padres. Dice, ¿por qué en un momento determinado aquí hay que tener cuidado? Porque esto es un Ifá de sustitución. Dice que un pájaro perdió la guerra para con el otro pájaro. Entonces en un momento determinado esto es un Ifá donde el enemigo le puede arrebatar el puesto a la persona que es funché. Dice, ¿por qué la persona que es funché tiene que hacer una serie determinada y cantidad de voces? ¿Para qué? Para mantener su puesto, tanto su puesto laboral como su puesto social, como su puesto familiar, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice que lo pueden despojar de su puesto, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí nace la virtud de los hijos de Changó de ser enviados a todo el mundo para llevar o esparcir la fe religiosa. Y lo vamos a estar viendo cuando veamos el camino de los 4 puntos cardinales y de todas estas cosas, que es lo que está diciendo Ifá. El primero de los caminos que habla este orden de Ifá es el camino de Yalaché. Y Yalaché no era más que una mujer que trabajaba con su prenda de palo de fundamento, o sea, trabajaba con su prenda y se dedicaba a hacer hechicerías malas o brujerías negativas, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Y Orula tuvo un romance con esta mujer y esta mujer salió embarazada, pero se disgustó con Orula y se intentó vivir en el monte. Orula no sabía que ella estaba embarazada. Cuando ella se intentó vivir en el monte, ella tenía en su prenda de palo, tenía un ello, un majá de Santa María, que era con el cual ella trabajaba. Cuando ella dio a luz, este ello salía en la noche y le succionaba los pechos. A lo que le succionaba los pechos y le dejaba embarrado la ponzoña. Al otro día ella se despertaba, no saciaba, no se lavaba sus pechos y así mismo amamantaba a su hijo. Y lo que empezó fue a meterle la ponzoña del veneno del ello en el estómago al niño. Y el niño empezó a sufrir de endurecimiento de estómago, de cólico y de esta serie de cuestiones. Y por mandato de Orula, el Eguá va a buscar a esta mujer al monte y a lo que encuentra al niño enroscado con el ello que lo estaba cuidando. El ello trata de agredir al Eguá, pero el Eguá se da cuenta que este niño es el hijo de Orula porque tenía una marca característica, Obergan, que los babalabos sabemos lo que es, y por eso se da cuenta que es hijo de Orula y se lo lleva a Orula, donde Orula le prepara una poción para desintoxicar el estómago, que se la prepara a base de corales, ciertas hierbas y otras cosas, que es lo que dice el camino, y logra criar a su hijo lejos de esta serie de cuestiones y de la falta de higiene y la falta de preocupación
y de la falta de todas estas cosas que tenía su madre. La madre ni averiguó, ni tan siquiera averiguó dónde estaba su hijo. Por eso aquí habla de por qué en un momento determinado el hijo se cría sin uno de sus padres o sin ninguno de sus padres. Y después va, cuando empieza a crecer, va a querer saber quiénes son los padres, por qué lo abandonaron, y esto le va a crear ciertos traumas, ciertas dificultades, ciertos procesos mentales o de salud mental que van a llevar al traste una conducta desafortunada en su vida adulta, que es lo que está diciendo IFA. Dice aquí el por qué hay que tener cuidado con lo que se toma y lo que se come, porque dice que en un momento determinado la persona lo que me estaba ingiriendo era por la ponzoña o el veneno. Entonces dice que la persona que sea funché tiene que tener cuidado a lo que come, no vaya a ser que le vayan a echar algún tipo de hechicería en la comida o en la bebida. Dice por qué al niño pequeño, al recién nacido, al párvulo, hay que atenderlo con esmero y con dedicación y sobre todo con mucha higiene, porque dice que en un momento determinado a la madre lo que le faltaba era, higiene para con ese niño. Hay que tener cuidado aquí de abandono de los padres hacia los hijos, porque no es el único orden, no es el único camino, que habla en este orden de abandono de los padres hacia los hijos. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque el día de mañana los hijos nos pueden reprochar cierto abandono, cierta falta de atención, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué aquí habla la cría de cochino. Dice por qué había una puerca que tenía varios cerditos que había parido y había uno que era muy flacuchento y los demás eran grandes, gordos, pero todos los días se perdía uno. Los ladrones venían todos los días y se robaban uno. A lo que el cerdito que estaba flaco se pudo salvar conjuntamente con su mamá, porque cuando se robaron a todos sus hermanos, los ladrones vinieron y vieron que lo que quedaba era la puerca grande, la dejaron para que siguiera pariendo, para ellos poder seguir robando, y el cerdo flacuchento no se lo quisieron llevar porque no valía la pena. A lo que dejaron un hueco en la valla abierta por donde entraban, y por ahí se escaparon el cerdo flaco y su madre la puerca. A lo que fueron al monte, se intrincaron en el monte y empezaron a vivir con una manada de jabalí, donde el dueño, al ver este hueco, salió a buscarlo y cuando los encontró tuvo que huir y subirse encima de una mata incluso, porque los jabalíes se le interpusieron en el camino para que ya no pudiera llevarse a estos cerdos, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces dice Ifá aquí que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los hijos de la persona que es Ofunché, en un momento determinado puedan ir cayendo de uno en uno, que es lo que está diciendo Ifá, dando su caída o enfermándose de uno en uno, y se sabe el que todo el mundo piensa que es el más débil, que va a resultar ser el más débil pero el más inteligente, que es lo que dice Ifá. Dice porque en un momento determinado la madre con sus hijos van a abandonar al padre o al marido, lo van a abandonar a consecuencia del maltrato y se van a internar o van a llegar a un lugar donde lo van a coger, donde van a ser bien recibidos, ya sea en casa de su familia, ya sea con otro hombre, a donde cuando este hombre venga a reclamarle, pues no lo van a dejar ejercer la acción sobre eso, y dice que el matrimonio puede romperse, que es lo que está diciendo Ifá, a consecuencia de maltrato psicológico y maltrato físico, que es lo que dice aquí Ifá. Dice que porque en un momento determinado la persona que es Ofunché ya está cansada, ya está hastiada de aguantar maltrato, de aguantar situaciones y de estar en el mismo lugar, y que va a tener la necesidad imperiosa de salir de ese lugar hacia otro lugar, que es donde va a encontrar la felicidad, que es lo que está diciendo Ifá a través de este gran camino. Dice, ¿por qué aquí nace la pérdida de la memoria? Dice que Obatalá tenía grandes conocimientos. Obatalá acumulaba grandes conocimientos y todo lo que decía se cumplía. Pero a consecuencia de que tenía demasiada información en su cabeza, estos conocimientos se le empezaron a olvidar. Y sus enemigos, que le tenían mucha envidia, porque Obatalá todo lo que decía se cumplía, estaban esperando que a Obatalá se le olvidaran las cosas para hacer lo que llaman mal delante del pueblo y delante del mismísimo Lofi.
A lo que Batalá fue a casa de Orula por adivinación y fue con su ayudante el loro. Orula le prescribió el por qué estaba perdiendo la memoria y el por qué tenía que usar en su gorro una pluma de loro y debajo del gorro una hoja de clavellina de río. Olofin manda a Batalá a un pueblo cercano a dar una información. Los enemigos que sabían que a Batalá se le estaban olvidando las cosas pensaron que era el momento propicio para cuando Batalá se le olvidara el mensaje que Olofin había mandado en ese momento hacer lo que era mal delante de todo el mundo. Batalá, cuando empacó sus cosas, se le olvidó su gorro con la pluma del oro y la hoja de clavellina. Cuando empezó a dar el mensaje, al darse cuenta de que no tenía su gorro y las cuestiones que Orula le había dicho, empezó a dar el mensaje y empezó a titubear. Pero el loro, que era su fiel ayudante, se había dado cuenta de que se lo había dejado y fue a llevárselo. Y precisamente cuando Batalá estaba dando un mensaje, el loro llegó con esto. Él se puso su gorro con su pluma del oro, su hoja de clavellina y fue capaz de explicar correctamente el mensaje y acordarse del mensaje completo que le había dado Olofin para ese pueblo. A lo que sus enemigos fueron los que quedaron expuestos y cogidos por la justicia. Entonces dice Ifá que aquí la persona es tan sabia que puede empezar a presentar lagunas mentales o problemas psicológicos o problemas mentales, que es lo que dice Ifá. Puede empezar a presentar ciertos lapsus de falta de memoria y se le pueden empezar a olvidar las cosas. Entonces la persona tiene la necesidad de siempre usar un gorro con una pluma del oro y la hoja de clavellina para hacerse robaciones, para hacerse este tipo de cuestiones, para evitar la pérdida de la memoria. Aquí dice Ifá el por qué la persona que es Ofunché tiene que tener cuidado, porque en una reunión importante lo quieren hacer quedar mal. Dice por qué la persona que es Ofunché, si ostenta un cargo, si ostenta cualquier tipo de responsabilidad dentro de su ámbito laboral, tiene que estar muy preparado a la hora de pararse a dar una disertación delante de los demás, porque dice que lo pueden estar esperando que se equivoque para hacerle pasar un bochorno, para exponerlo delante de todo el mundo, que es lo que dice Ifá. Entonces, por tanto, tiene la necesidad de usar la pluma del oro y la hoja de clavellina para que estas cuestiones no le sucedan, que es lo que dice Ifá aquí con este gran cambio. Dice porque habla de un rey que salió a cazar con su séquito. Salieron a cazar, pero los cogió una gran tormenta, un poco lejos de su pueblo. Y el rey les propuso a su séquito que cuando llegaran al pueblo vecino no dijeran que él era el rey, para poder disfrutar de una fiesta sin los rigores del alto cargo que él desempeñaba, ni le estuvieran poniendo trabas para su seguridad, ni mucho menos. Su séquito aceptó, llegaron al pueblo vecino, dijeron que eran traficantes, que lo que se dedicaban era a hacer contrabando y estas cosas, y como era costumbre allí, le dieron una fiesta a los forasteros que llegaron. En dicha fiesta, el rey enamoró a una bailarina y tuvo relaciones sexuales con ella y le regaló una sortija y le dijo que cuando él regresara de donde iba a venir a por ella a recogerlo. Cosa que nunca pasó. El tiempo pasó y en esta relación sexual que tuvieron el rey y la bailarina quedó encinta, quedó embarazada y por consiguiente el niño empezó a crecer, pasaron varios años, pasaron muchos años y el niño lo único que quería saber era quién era su padre. A lo que fue por adivinación donde estaba Orula le prescribió: usted lo único que quiere saber es quién es su padre, tiene que hacer un herbo y llevarlo a la orilla del río. Cuando el niño llevó el herbo a la orilla del río, su padre, el rey, estaba de cacería. Cuando lo vio allí, le preguntó qué estaba haciendo y el niño le respondió, el niño no, el joven, le respondió que estaba llevando un herbo y el rey se percató de que este joven tenía puesta la sortija que le regaló la bailarina. Le preguntó quién se la había dado y él respondió que su madre. Se sentaron a conversar y se dieron cuenta que eran padre e hijo. El rey le dijo que no lo podía reconocer como hijo delante de toda su corte, pero que sí lo iba a ayudar para que tuviera una vida deshogada o una vida holgada económicamente.
Y así el padre no reconoció al hijo, pero lo ayudó. Entonces aquí hay que tener cuidado con hijos regados, sobre todo en el hombre que presente este gran Ordun de Ifá o Funché. Hay que tener con hijos regados, hay que tener cuidado con hijos que usted ni usted mismo sepa que lo tiene. Hay que tener cuidado en un momento determinado con no reconocer a un hijo, le puede traer ciertos percances y ciertas contrariedades a lo largo de su vida. Dice porque en un momento determinado la persona que es Funché tiene que hacerse cargo de todos los hijos que pueda tener, sean dentro o fuera del matrimonio, que es lo que está diciendo Ifá aquí con este gran camino. Dice porque en un momento determinado, aquí vuelve a hablar del extravío de un niño. Dice porque había una princesa que se enamoró de un plebeyo y tenía relaciones sexuales con él, hasta que un día quedó encinta o embarazada y se fue de su pueblo para esconder la vergüenza y se fue de su pueblo a vivir en casa de una amiga en un pueblo cercano. Cuando dio a luz, puso al niño en una cesta y lo dejó correr río abajo. Cuando el niño corrió río abajo, en la cesta, llegó a un lugar que era la tierra de Ofunché, donde lo empezó a criar Ochun Ololodí. Fue la que lo empezó a criar. Pero en esta tierra, nada más que se creía en el espiritismo. Nadie creía en el santo. A lo que Lofi mandó a Obatalá a que diera 3 charlas para que estas personas empezaran a creer en el santo y compensaran una cosa con la otra, las llevaran las dos de la mano y pudieran ser felices porque les faltaba algo para encontrar la felicidad a estas personas y no era más que los secretos del santo. A lo que por consiguiente Obatalá fue a dar estas charlas y cuando terminó de dar la primera charla preguntó quién había entendido y el único que dijo que había entendido era Ofunché. A lo que Obatalá lo hizo su secretario y Obatalá le empezó a dar ciertas tareas, pero las personas de ese pueblo, por envidia y por rechazo a las cuestiones santorales de que estaba hablando Obatalá, empezaron a echarle ciertos polvos a este muchacho. Y cuando Obatalá volvió a venir a dar la segunda charla, se percató de que el muchacho estaba como lelo, como oído, como turuleco. Y era consecuencia de los polvos que le estaban echando. Y cuando Obatalá estaba dando la charla, vio una paloma posada encima de una mata de granada, dándole picotazos a una granada y dijo que cogieran la paloma y la granada y lo que hizo fue la chinimá para que este muchacho despertara del letargo espiritual que estaba padeciendo y le hizo a chinimá a las personas del pueblo para que empezaran a creer en el santo tanto como en el espiritismo y a partir de ese momento las personas de ese pueblo comenzaron a ser felices y Ofunché ostentó el cargo de secretario de Obatalá para todas las cuestiones inherentes a las cosas referentes con Obatalá. Por tanto, dice Ifá aquí el por qué en un momento determinado el santo es el que le arregla la vida a la persona, la creencia en los santos, la creencia en las cosas santorales y no solo en el espiritismo. Se puede creer en el espiritismo, pero también hay que dejar cierto espacio a las cosas santorales, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá, ¿por qué aquí volvemos a ver el abandono de un hijo? Dice, ¿por qué la persona incluso puede esconder, la mujer puede esconder incluso su embarazo por miedo a lo que puedan decir las demás personas, porque ella ostenta una posición y el padre del niño sea de otra posición, porque la relación no esté bien vista por la familia, porque la familia no acepte al padre del niño o por cualquiera de estas cuestiones que es lo que está diciendo Ifá, pero volvemos al punto donde hay abandono de un niño, donde el niño no se cría con los padres porque al niño, a este niño lo crió Ochun Ololodí, que fue la que se hizo cargo de la crianza de este niño hasta que este niño tuvo la mayoría de edad y empezó a trabajar dentro de las cosas santorales para con Obatalá. Dice porque la persona que es Ofunché tiene que darle las gracias a Obatalá porque Obatalá es el que lo ha salvado de muchas cosas en la vida. Dice que la persona que es Ofunché tiene que darle gracias a Obatalá porque Obatalá es el que en un momento determinado ha hecho para que esa persona tenga la posición que tiene, tenga el poder que tiene o tenga el cargo que tiene, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice porque aquí habla
un camino, el mendigo que curó al rey, dice por qué el rey estaba enfermo y los galenos no sabían, no determinaban de qué estaba enfermo el rey, y que vino un mendigo que era Orula, lo que estaba vestido con harapo, por el largo bregar del camino que estaba andando, profetizando Ifá de un pueblo en otro. Y Orula fue capaz de curar al rey, a lo que los galenos le tuvieron cierta envidia, y el rey dio un banquete para conmemorar que se estaba curando, y Orula no asistió porque se vio Funché, y Ofunché le prescribía que si iba a tener un contratiempo, una contrariedad. Entonces dice Ifá que aquí Ofunché tiene que tener cuidado en un momento determinado con cierta envidia que pueda surgir a su alrededor en su ámbito laboral. Porque en un momento determinado Ofunché es una persona inteligente, es una persona capaz, es una persona hábil para los procesos del día a día de su centro de trabajo o de la labor que ejerce en el día a día, y que a consecuencia de esto puede tener cierta cantidad de detractores, cierta cantidad de personas que envidian la forma de desenvolverse de Ofunché, y que si lo invitan a una fiesta de esta índole en el trabajo y esta serie de cuestiones, usted no vaya, o antes de ir haga el voz para que no tenga un tropiezo o una contrariedad, que es lo que está vaticinando este Ordun Difa. Dicen por qué aquí nacen los 4 puntos cardinales y el por qué todo esto. Esto es un camino un poco engorroso. No lo voy a explicar a profundidad porque primero ahí se tocan algunas cosas que no debo relevar, y hay otras cosas que sería muy engorroso explicarle al pueblo religioso por aquí, porque para eso tendría que explicarlo con más tiempo. Pero sí quiero dejar claro que aquí nacen los 4 puntos cardinales, porque hay que rendirle pleitesía a Ochumare, que no es más que el arcoíris, porque en un momento determinado nace porque el arcoíris tiene 21 capas, y el por qué el arcoíris rodea la tierra, el por qué el arcoíris no es más que la representación de un ello que quiere morderse la cola, y por eso es que rodea la tierra, y otras cosas más profundas que no voy a entrar en detalles, pero sí quería tocarlo para que se supiera que aquí nacen estos 4 puntos cardinales, las plegarias y las prerrogativas que hay que hacerle al arcoíris, y esta serie de cuestiones. Estas eran las cuestiones que quería tocarle en el día de hoy de este gran Ordun Difa Ofunché, y espero que les haya servido para aumentar el caudal de información sobre este Ordun, que no es muy hablado, que no es muy salidor tampoco, y que las personas puedan tener ciertas y determinadas dudas de las cuestiones que habla este gran Ordun Difa. Nada, no les voy a desear suerte porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro 25% lo adquirimos mediante los esbozos y las rogaciones y la obediencia constante a nuestro Itá y a nuestros mayores. Nos estamos viendo para seguir hablando de estos signos poco salidores, que la bendición de Lofin o los Dumares y sus respectivos ángel de la guarda siempre los alcance. Y Boriboya y Boyeche.